Yo les puedo compartir, es que la vida me llevó precisamente, mi vida periodística me llevó a mirar a las mujeres como periodista, a hacer periodismo que hoy se conoce como periodismo de género o periodismo de la condición social de las mujeres, gracias a la invitación que nos hizo la maestra Sara Lovera, que está aquí. Y bueno, desde hace ya 18 años dedico parte de mi existencia profesional a ese trabajo. Y entonces, cuando una se mete a mirar a las mujeres, lo que se encuentra es precisamente lo que decía la compañera, ¿no? Discriminación, la permanente violación a los derechos humanos de las mujeres y también de algunos hombres, sobre todo los que no tienen poder, sobre todo los que no tienen recursos para enfrentar la vida. Y lo que hemos encontrado también es una permanente violación de los cuerpos de las mujeres, el uso de los cuerpos de las mujeres. ¿Por quiénes? Por muchas, por todo el mundo, por todos los hombres, pero en específico nos hemos concentrado en el uso de los cuerpos de las mujeres como parte del botín de guerra por parte de las instituciones militares, las corporaciones policíacas, los grupos paramilitares que sí operan en este país. Y eso pues lo hemos ido como, lo documentamos en algún momento y también me llevó a cubrir ese evento terrible de la violación de 14 mujeres por parte de elementos del ejército mexicano en el municipio de Castaños, en Coahuila. Durante año y medio documentamos todo el proceso desde el hecho concreto hasta que fueron sentenciados los soldados, desafortunadamente de 8 que fueron detenidos durante un año mientras se llevó el juicio, solamente 3 recibieron una sentencia condenatoria, 3 están purgando una condena. En la revisión del proceso todavía se les redujo la condena, ¿no? Es lamentable, hay una impunidad permanente a lo largo y ancho del país que nos habla de que esa es una violencia, la violencia que ejercen los militares, los cuerpos de seguridad pública, los cuerpos paramilitares, los grupos paramilitares, no se castiga en este país. Y Sara Lovera documentó, por ejemplo, en 94 la violación de las indígenas tzeptales, y de ahí entre 94, que fue parte desde 1953 yo me metí a ver porque encontré los documentos documentados, es decir, estaban escritos, yo no me los encontré, los busqué y los encontré. Esa podría ser la cosa, que uno las busca y las encuentra, y esa fue la línea que seguí, ¿no? Poner en un trabajo periodístico, un trabajo de investigación, aquellos hechos que habían sido documentados, los que habían aparecido en alguna parte de un documento, sea periodístico, sea un libro, ¿no? Y entonces me encontré que entre 53 a 1970, las mujeres del área, de un grupo étnico que ustedes conocen muy bien, que se llama los triquis, en Oaxaca, viven en una parte que se ubica en una parte del otro grupo étnico que se llama los mixtecos, comparten el territorio geográfico. Bueno, ellos vivieron durante mucho tiempo el acoso del ejército mexicano por problemas, conflictos, por la tenencia de la tierra, por los recursos, etcétera, y muchas veces los cuerpos de estas mujeres fueron castigados, sus derechos humanos fueron violentados porque sus cuerpos fueron violados por parte de elementos del ejército mexicano. Durante todos esos años nada o poco se supo y por supuesto tampoco se castigó a los responsables de estos hechos. Más tarde, en los años 90, viene un movimiento fuerte de grupos, en territorios, de grupos armados en el territorio, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y entre los años 90 tenemos casos concretos en Chiapas, casos concretos en Oaxaca, como es los Icha, y casos concretos en la Sierra de Guerrero. De ahí como que le perdimos un poco la pista, pero quienes empiezan a actuar violentando los cuerpos de las mujeres son entonces los policías, o se visibilizan a través de los medios de comunicación, que son los policías quienes están violentando los cuerpos de las mujeres, y encontramos ahora sí una serie de hechos concretos en sitios que una a veces no imagina, como aquellos lugares donde creemos que
las mujeres están más fuertes, se han empoderado, que pueden defender más sus derechos, como pensábamos que era el caso de los estados del norte del país, como pensábamos que era Veracruz, como pensábamos que era el propio Distrito Federal, ¿no? Hay casos, muchos casos, que se multiplican y se van multiplicando los casos, y en la última etapa que es los últimos 12 años, y específicamente o en concreto los últimos 6 años, pues una incluso puede perder de vista la cantidad de hechos que sucedieron y que en el peor de los casos, digo, el problema fundamental ha sido el silencio, ¿no? Hemos conocido de casos que no se denunciaron porque las madres, porque las familias prefirieron callarse ante el temor y el miedo que representa acusar a un cuerpo como son el Ejército Mexicano, como es la policía local, como es la policía estatal o la policía federal, que han violentado los cuerpos de las mujeres. Entonces pienso, y como siempre lo digo, el papel de las y los periodistas en este país es seguir investigando, es seguir denunciando, es poner los hechos concretos, es buscar a esas mujeres, es buscar a esas familias y darles voz para que puedan al menos decir que a ellas les pasó, porque pareciera que no pasa, pero está pasando, que eso que pasaba en los años 50 en la zona Triqui ya no volvió a pasar en este país. Y bueno, eso es lo que yo esta mañana he venido a compartir con ustedes. Me da mucho gusto de verdad estar aquí. Muchas gracias.